1514. En el Chocó se crea la primera diócesis de América. En el poblado Santa María la Antigua del Darién. 4 de octubre de 1648. Una procesión en canoas a lo largo del río Atrato con la imagen de San Francisco de Asís inauguró la llegada de los franciscanos. 1851. La abolición de la esclavitud permitió que los afrodescendientes poblaran los ríos del Chocó y del Pacífico colombiano. 1908. Se crea la Prefectura Apostólica del Chocó, encomendada a los misioneros claretianos desde 1909. 1947. Se crea el Departamento del Chocó, administrado por políticos de la región. 14 de noviembre de 1952. La Prefectura del Chocó es escindida y se crea el Vicariato Apostólico de Quibdó. 1965. Finaliza el Concilio Vaticano II. 1972. Los misioneros claretianos y diocesanos asumen los desafíos del Concilio Vaticano II. 1979-1982. Surgen las organizaciones étnico-territoriales Azoregua y Cocomacia. 30 de abril de 1990. El Vicariato Apostólico de Quibdó es erigido diócesis. En 1990, fecha en que el vicariato es elevado a la categoría jurídica de diócesis, la mejor herencia es un grupo misionero de entrega inmensa y de aprecio por el pueblo chocuano, sin miedo a entregar su vida, su salud. A Jorge Iván Castaño Rubio, siendo obispo del Vicariato Apostólico, le correspondió asumir como pastor de la nueva diócesis. La iglesia de Quibdó había llegado a la mayoría de edad. Sus misioneros extranjeros dieron paso al clero nativo, en medio de una feligresía que creció con los años. En materia económica, la nueva diócesis era capaz de autosostener sus propias actividades pastorales, sin depender del Vaticano. De vida o de muerte, siempre canto de esperanza. Río Atrato yo me inclino. El Concilio Vaticano II, por supuesto, influyó mucho en que yo asumiera un episcopado de acuerdo a lo que el concilio quería. Una cosa importante que encontré y es que el Evangelio había que anunciarlo tratando de encarnarse en esa realidad que se va repitiendo en diversos sitios, una realidad que no siempre es la misma en un sitio o en otro. Los misioneros claretianos, con su ardor misionero, con su relación constante con las comunidades, nos han dejado una herencia de proporciones muy significativas. Por ejemplo, el trabajo con las organizaciones, el trabajo de inculturación, el trabajo por los derechos humanos. La relación con la diócesis de Quibdó ha sido de fundadores con el equipo misionero claretiano en cabeza del padre Gonzalo de la Torre. Ese es el ombligo de esta organización, que inició a abrirle la ceguera a la gente en las comunidades de no saber, de estar nosotros sentados apenas de este estilito. Y en el transcurrir del tiempo, para nosotros la diócesis de Quibdó siempre ha sido un aliado para la defensa de nuestros pueblos. América, convertida en tierra avasallada con la espada y la cruz, urgía de una nueva evangelización que dialogara con las distintas culturas. Creo que la diócesis entró en un momento de posconcilio muy rico. El concilio había ofrecido a la iglesia en general la posibilidad de vivir la colegialidad, una colegialidad también entendida entre la jerarquía evangelizadora y el pueblo a quien evangeliza. Es lo que nos acercó mucho a valorar el laicado,
a darle también a esta iglesia como un valor asambleario. En parte espiritualidad de los indígenas es que nosotros como creemos, Dachanconé para nosotros es Dios, ¿no? El Dios hizo el mundo, hizo personas, hizo de todo. Nosotros tenemos espíritu, ¿no? Propio, indígena. Es que hablamos, pedimos perdón a Dachanconé, o a veces también pedimos a nuestra tierra naturaleza con ese espíritu, ¿sí? La diócesis de Quibdó realiza en su territorio la misión universal de Iglesia, que consiste en evangelizar, apuntando a 3 objetivos fundamentales: el anuncio explícito del Evangelio, la celebración de la fe y la vivencia de la solidaridad. El hombre y la mujer afroatrateña son totalmente religiosos, distinta a muchas otras formas de religiosidad en Colombia. Esta manifestación particular de la religiosidad ha servido como un elemento de resistencia para el pueblo en medio de estas dificultades, en medio de toda esta situación de guerra. Nosotros lo que hacíamos era acompañar a las comunidades. En ese entonces yo era evangelizador de la diócesis de Quibdó y hacíamos periódicamente giras, talleres comunitarios, encuentros, reuniones de la celebración de la fe, hacíamos Eucaristía, los padres. La Declaración Constitucional de 1991 sobre la diversidad étnica y cultural de la nación y el reconocimiento de la propiedad colectiva de las tierras de las comunidades negras sigue siendo una esperanza de estos pobladores, cuyos ancestros fueron traídos de África en calidad de esclavizados, horror imperdonable de la sociedad occidental. Ay, que esos son los gustos que van pasando, que van pasando, que van pasando. Sterling. Araceli. En Colombia los negros no éramos sujetos de derecho prácticamente. Tuvimos que hacer algunas acciones como fueron marchas, tomas, de recordar que aquí en la catedral que está a mi espalda fue uno de los escenarios donde nuestros campesinos estuvieron 5 días, al igual que las oficinas del INCORA en ese entonces y la alcaldía municipal de Quibdó. La ley 70 para las comunidades negras marcó una historia muy importante porque a través de ella han sido reconocidos nuestros derechos étnicos territoriales como también el derecho a un territorio propio legalmente constituido. Entonces todo nuestro proyecto es el territorio, la defensa del territorio, que es la vida de nuestras comunidades. Logramos que se nos concediera en el título 73.000 hectáreas, de las cuales las 55.000 hectáreas están concedidas a las multinacionales para la minería. Las opciones pastorales surgen de la investigación y el compartir de los símbolos y los rituales del pueblo afro, indígena y mestizo. Las opciones pastorales han sido una brújula clave en el caminar de la diócesis de Quibdó. La opción por la vida, la defensa del territorio, la opción por las organizaciones de base, la opción por una evangelización enculturada, la opción por la infancia y la juventud. Pues todo eso está enmarcado en un plan pastoral que la diócesis ha venido construyendo y que las opciones pastorales refuerzan todo ese trabajo que hacemos con las comunidades afro y comunidades indígenas, al igual que las comunidades mestizas. Las opciones más fuertes que se puede decir que uno a través del trabajo que hace con jóvenes está como fortaleciendo más en la opción por la vida. La opción por la vida y la opción por la juventud. El impulso a las vocaciones sacerdotales nativas ha sido una constante de los diferentes obispos de la diócesis. La diócesis de Quibdó ha logrado avanzar en ese proceso de las vocaciones nativas. Son muchos los sacerdotes
que siendo chocuanos logran entender mejor la cultura y responden precisamente al proceso de maduración en la fe que ha vivido la iglesia de Quibdó. La iglesia que antes era muy foránea, española o mestiza, criolla colombiana, ahora se vuelve afrochocuana. Precisamente la mayor parte de nuestra población en el territorio chocuano es afro e indígena. Es algo que me motiva porque encuentro en mi iglesia particular, en mi diócesis de Quibdó, una voz que realmente se levanta en favor del oprimido y del necesitado, como lo ha querido siempre Jesús. Hay que seguir apostando por un clero completamente autóctono, sin cerrarnos, porque la iglesia es universal, a que haya colaboración en cualquier momento que potencien esa vida eclesial. Le pedimos al Señor también la gracia de que sean muchos los jóvenes que encuentren en la vocación sacerdotal un camino de felicidad y de servicio a la iglesia. Pues estamos en la vereda de Guaduas, hace 8 años que estamos aquí haciendo resistencia. En 1998 ocurrió pues el desplazamiento de toda la vereda, a pesar que en años anteriores había habido desplazamientos individuales familiares. La vereda estuvo sin habitantes permanentes más o menos unos 5 años. Luego de eso, en 2003, la gente empezó a retornar. De los 25 años de vida diocesana, 19 han sido en medio de una de las violencias más crueles del país. Desde lo que fue el año 1996 al año 2002, podríamos decir que se generalizó el conflicto armado en todo el territorio de la diócesis de Quibdó. A esas víctimas que desaparecieron en el proceso del 96-97, esas víctimas que nunca pudimos ver, que fueron, quizás el río Atrato es el más testigo de esos cadáveres. Las estrategias que la diócesis implementó, pues la primera fue una alianza que hizo con las organizaciones étnico-territoriales para poder acompañar las comunidades. Siempre en la problemática que se ha dado frente a nuestro territorio, nuestro proceso, y eso ha sido la primera que llega antes que todas las entidades del Estado, la mamá de nosotros, que ha soportado todo, nos ha acompañado en todo, ha sido la diócesis. Bueno, la otra estrategia es crear la Comisión Vida, Justicia y Paz. La Comisión Vida, Justicia y Paz se crea como una propuesta a la defensa de los derechos humanos, una propuesta de vida. Una tercera estrategia es todo lo que es fortalecer la red de las tiendas comunitarias. La diócesis de Quibdó dio respuesta satisfactoria al bloqueo económico, a la situación de conflicto, y gracias a eso muchas comunidades pudieron sobrevivir y otras retornar a sus comunidades. En esta tienda se dio debido a la consecuencia de que en el 99 nosotros fuimos desplazados, entonces en febrero del 2000 que regresamos, entonces nosotros viendo la necesidad que teníamos de la tienda, hicimos un fondo y montamos nuestra tienda comunitaria. Y una cuarta estrategia muy fuerte fue todo el tema, digamos, lo que conocemos como el trabajo todo artístico, cultural, fortaleciendo el tema de chirimías, de danza, de música. Tenía un nombre, el Río de Palabras, y ahí nace lo que ahora se conoce como el Centro Cultural Mamaú. La música es una herramienta que el Centro Cultural Mamaú, desde su escuela, utiliza para atraer a jóvenes, niños y adultos para que se formen y se vuelvan críticos de la realidad que están viviendo. El respeto a la vida, a los derechos humanos y étnicos, a la mujer y al territorio fueron opciones que cobraron plena vigencia en medio del conflicto. Sea hombre, sea mujer, que va cayendo en la guerra, son hijos de nosotras mismas. Hay la necesidad, por el ámbito que uno lo coja, de que las mujeres vayan tomando la rienda también en este proceso y direccionando. Esto nos lleva también a tener muchos problemas, hasta muertes que han habido. Por eso los misioneros Michel, Íñigo, el padre Jorge Luis, aquí en el Atrato. Aquí murió Bicho, papá. Sí, aquí lo enterraron, papá. Y en las comunidades también muchos líderes que han perdido sus vidas exactamente por eso, por la defensa
de los derechos humanos. Bojayá, con su dolorosa y racional masacre de 79 chocuanos, entre ellos 45 menores de edad, ha sido una muestra de ello. Una vez cae esa bomba en la iglesia, es un caos total. Yo en lo personal quedo inconsciente por un rato, me recupero, me pongo en pie y de ahí viene la gran pregunta, ¿qué hacemos? Todo el mundo se acerca y quiere que nosotros tomemos las decisiones acertadas. Perdón, Señor, por las personas que siembran violencia en nuestro país. Escucha, Señor, y ten piedad. Perdón, Señor, por tanta indiferencia ante el dolor de los demás. La producción agrícola se cortó totalmente, las reuniones de fortalecimiento organizativo y la formación en la fe para los líderes también fue rota fuertemente. Su Cristo mutilado sigue invitando a cambiar la imagen del Dios Todopoderoso, del teísmo tradicional, por el Dios histórico crucificado que se revela en el Calvario. Una masacre como la de Bojayá, que fue la muestra más álgida de lo que ha sido el conflicto en Colombia y específicamente en el Chocó, determinó completamente el actuar de la diócesis, porque nosotros tuvimos mínimo un año en función de acoger desplazados, de proteger comunidades que no se desplazaran. Han sido incontables las víctimas del conflicto armado en el Chocó. Surge el clamor de llamarlas por su nombre, de reconocerlas colectivamente. La diócesis de Quibdó crea conjuntamente con los familiares de las víctimas la Capilla de la Memoria. En marzo del 2007 se nos ocurrió convocar una reunión para familiares de víctimas. Llegaron 40 personas. Y empezamos a recoger sus datos. La segunda reunión tuvo más de 100 participantes. Empezamos a hacer estas láminas que se pueden ver ahora aquí, con las fotos, y muchas familias ni siquiera tienen una foto, entonces aparece apenas una cruz, con el nombre, la edad, las circunstancias de la muerte o desaparición y casi siempre también el presunto culpable. La denuncia en este caso, de esa masacre de Bojayá, la hacemos contra la FARC que dispararon en la pipeta. Los paramilitares porque tomaron a la población civil como escudo humano y también el Estado colombiano, la fuerza pública, porque desde más de una semana antes se veía venir esa confrontación tan grave con el peligro para la población civil. El trabajo misionero es reconocido en el año 2005 con el Premio Nacional de Paz. El trabajo que la diócesis hizo acompañando en primer lugar a las comunidades para prepararlas, a que tuvieran herramientas, conocimiento de derechos humanos, fortalecimiento en los procesos organizativos, de manera tal que cuando vinieron los tiempos duros de la guerra, estas comunidades tenían unos marcos de resistencia frente a los armados, a los legales y a los ilegales. Se hizo mucho trabajo de denuncia y de promoción de los derechos humanos. Eso fue lo que la Nación reconoció en el Premio Nacional del 2005. Desde los años 80, la agencia católica alemana Miserior ha venido apoyando proyectos productivos que han servido como alternativa económica de etnodesarrollo, de medicina tradicional y de educación. La verdad que el trabajo que se ha hecho en nuestras comunidades ha servido mucho, donde no llega la medicina occidental, ahí está la diócesis a través de los grupos de salud que se formaron y que todavía se siguen formando, porque imagínate una comunidad que esté a 7 horas de camino, donde no hay una enfermera, no hay nada. Otra agencia, Manos Unidas,
también se ha integrado al alcance de estas metas, construidas con las organizaciones de base. Hoy se da impulso a la Asociación de Productores del Medio Atrato, ASPRODEMA. ASPRODEMA nace como de la área de productiva de Cocomasia para dar respuesta a la producción y a la comercialización de los productos de los campesinos del área de influencia de Cocomasia. Se ha visto necesario el acompañamiento también en el área productiva porque después de que las organizaciones consiguieron la titulación colectiva de sus territorios, pues el análisis que se hacía era que esos territorios debían de producir y de generar lo necesario para que la gente pudiera vivir en dignidad. Tenemos un plan de desarrollo, pero el gobierno nacional ha hecho caso omiso y necesitamos que ese plan de desarrollo sea aplicable y apoyado por el gobierno nacional, aplicado en los territorios colectivos de comunidades negras e indígenas. La explotación maderera indiscriminada, la siembra de la coca y la minería han sido actividades que están poniendo en riesgo el medio ambiente. La diócesis de Quibdó cuenta con el Centro de Pastoral Indígena. El objetivo fundamental es el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, el apoyo de sus culturas, el diálogo interreligioso y el fortalecimiento organizativo. Soy Enia en Benacatío del Alto Andágueda. Mi comunidad es Iracal. De aquí son 3 días de camino. Soy Enia Dóvida de Bojayá y hago parte del equipo pastoral social indígena de la diócesis de Quibdó. Pues nunca me ha visto que el diócesis diciéndole a la gente, olvídese en su cultura. No, eso nunca. Antes lo que diócesis es fortalece en nuestra cultura propia, para que eso no se muera en nuestra cultura. El trabajo del Centro Pastoral Indígena es ayudar a trabajar con los cabildos organizativamente, con nuestra propia espiritualidad, rescatando el mito, la pintura tradicional, canto, la música, la danza. Esto pues trabajamos en varios municipios. Alianza urbana, lamentos, dejan en todos los hogares tristeza, creer que todos no somos iguales, coraje, saber que hay valores sin aplicarse, tolerancia, respeto entre las sociedades, de tu agenda se borró el valor que es el amor. Los y las jóvenes, niños y niñas, han sido las principales víctimas de la violencia, del conflicto armado y delincuencial. Distintos trabajos se han emprendido, apoyando labores de política pública de inclusión y apoyo de expresiones artísticas, como el teatro, la música y las danzas, entre otras. La AGH, Servicio Civil para la Paz, ha priorizado este trabajo. ¿Me podrías contar cómo ves tú el impacto de la campaña Camino hacia la Paz de norte a sur? El impacto que ha tenido la campaña Camino hacia la Paz de norte a sur, el que los jóvenes han sido muy receptivos, ¿no? Han estado muy pendientes de la música, como hacer parte también de este proceso de crear paz desde nuestras realidades, ¿no? En la comunidad educativa se están presentando hechos de violencia y que ellos sepan que nosotros estamos contra eso y que luego ellos quieran vincularse al proceso de Alianza Urbana, yo creo que eso es un impacto muy positivo. Vale la pena y valdrá la pena siempre trabajar por los jóvenes, eso sí, no tiene discusión. Uno de los principales retos de la diócesis de Quibdó es tejer una red de pequeñas comunidades. El documento de Aparecida señala este camino cuando afirma: la renovación de las parroquias al inicio del tercer milenio exige reformular sus estructuras para que sea una red de comunidades y grupos capaces de articularse, logrando que sus miembros se sientan y sean realmente discípulos y misioneros de Jesucristo en comunión. En este mismo sentido, los obispos de América Latina afirman: los mejores esfuerzos de las parroquias en este inicio del tercer milenio debe estar en la convocatoria y en la formación de laicos misioneros. Solamente a través de la multiplicación de ellos podremos llegar a responder a las exigencias misioneras del momento actual. Yo creo que la diócesis no debería de perder esta línea de compromiso
evangelizador, directo con las comunidades. Un reto es el tema de la implementación del proceso de paz. La interculturalidad me parece que es el gran desafío que tiene ahora la diócesis y debería ser su gran objetivo evangelizador. Y que podamos cumplir muchos años más de la mano de las comunidades, queriendo las comunidades y las comunidades queriendo a su diócesis. Que el Evangelio realmente pueda distinguir a los habitantes de la diócesis de Quibdó y sea el signo más claro de que Dios acompaña a este pueblo.